Bien amigos, tal como lo habíamos anunciado, estamos ahora con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Él es dirigente del Partido de Acción Popular y un líder de la oposición, o no sé cómo llamarlo, un líder de las bancadas independientes del Congreso, permanentemente voceado a la presidencia del Congreso, y el día de hoy nos acompaña para tratar los temas políticos. Buenas noches, congresista, muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Para Tico Vitocho. La primera pregunta es: ¿qué está pasando con la agenda política? Por un lado, parece que estamos viviendo una etapa de culebrones. Primero se ha fujimorizado la agenda con el tema del indulto y ahora también se ha nadinizado con el tema del Nadine Channel. Sí. ¿Cuándo vamos a tocar los temas de fondo? Bueno, hemos estado durante mucho tiempo con el tema de Eva Bracamonte, ¿no? Es decir, cuando falta Eva, después hemos estado con la de Espino, en fin, hemos tenido bastantes culebrones, como se dice en España, estas largas telenovelas, ¿no? Noticiosas, policíaco, políticas, etcétera, ¿no? Yo creo que la agenda, como faltan temas, los pocos temas que hay, que son intrascendentes en muchos de los casos, los sacan a primera plana como si fuesen temas prácticamente de decisión nacional, de debate nacional, de solución nacional. Y por eso es que la agenda está anclada en un indulto que no va a cambiar las cosas para nadie, salvo para el propio Fujimori, ¿no? Lo que el presidente también, ¿no? Sí. Lo que llama la atención es que este tema del indulto, que prácticamente en un momento llegó a polarizar al país, a los periodistas, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Fue, digamos, iniciado por el propio Ollanta Humala, ¿no? Sí. Y luego el propio presidente como que se quiere desenganchar del tema cuando todo el escenario ya ha sido organizado. Decide en un sentido o en otro, va a haber costos, ¿no? Si no del indulto, también va a tener un tipo de costo. Si del indulto, va a tener otro tipo de costo. Pero él lo ha creado, ¿no? Sí, evidentemente su declaración, cuando yo la escuché, la verdad que no sabía si lo estaba haciendo adrede para provocar la noticia, para provocar un debate, o simplemente lo dijo sin saber lo que estaba produciendo, lo que podía producirse de su declaración. Eso solamente él lo sabrá, y sus asesores cercanos. Pero evidentemente él ha incentivado, o él ha provocado, o él ha puesto, en fin, ha prendido el fuego de un debate que hasta ahora no termina. Y lógicamente la respuesta de la familia ha sido presentar rápidamente la solicitud. Y claro, y ahora las pelotas se las ha devuelto otra vez al jefe de Estado. No sé lo que hará, es un tema complicado, porque es cierto que divide al país. Bueno, y el fujimorismo también empieza a ganar con esta especie de victimización. Pero por supuesto. Claro, yo creo que el fujimorismo puede ganar en algunos aspectos, pero yo creo que en el aspecto familiar, y creo que Kenji ya lo ha dicho, les afecta a ellos el deterioro de la imagen de su padre. Yo recuerdo que nosotros tuvimos una experiencia parecida cuando hubo un atentado terrorista contra mi padre el año 85. Nosotros no queríamos mostrarlos a la prensa heridos de bala, magullado, con 5 balazos en el cuerpo, ¿no? Pues quisimos proteger su imagen, ¿no? Entonces yo creo que la familia quiere proteger la imagen de su progenitor, y es lógico que así sea. Y entonces todo esto no contribuye precisamente a eso. Ellos quieren que se conserve la imagen de Fujimori en su mejor época, no en su peor época, ¿no? Yo recuerdo que cuando Franco, que gobernó 40 años de España, estaba enfermo, nadie le tomó fotografías. Y luego se deslizó por ahí una fotografía en su lecho de enfermo que la había tomado su hijo político, pero parece que se la robaron, alguien se la sacó y acabó en la prensa, y fue fatal porque creó una división y unas críticas, porque esta imagen de este hombre todopoderoso que gobernó 40 años de España acababa pues sus últimos días pues moribundo, desahuciado, y en fin, con una figura esquelética que no era pues de la mejor. Entonces eso crea ese tipo de problemas
y yo entiendo que no han querido mostrarlo, pero las fotos han salido, ¿no? Las fotos han salido. Sí, pues. Ahora, este problema del indulto ha enturbiado el ambiente político, lo ha tenido con demasiada aversión, hasta cierto punto odio, entre algunos sectores, actores de nuestra sociedad, que han salido a hacer declaraciones francamente excesivas, ¿no le parece? Bueno, es que evidentemente los deudos de la cantuta, etcétera, pues eso ya se sabe. No van a opinar a favor de ninguna manera. Y hay una serie de sectores que tampoco ven el indulto con buenos ojos. Sin embargo, pasando el tiempo y agravándose la salud del Fujimori, evidentemente hay sectores que están cambiando de opinión y al final van a aceptar la decisión presidencial, que es una decisión totalmente personal y que por lo tanto nadie puede tomar decisiones o reemplazar las decisiones que puede tomar el presidente de la República. Es un derecho de gracia heredado de las viejas monarquías en nuestras nuevas repúblicas y por lo tanto ahí está y ha sido ejercido por todos los presidentes. ¿Usted no cree, como piensan algunos sectores de izquierda, que un indulto podría movilizar a la jurisdicción internacional, la Corte San José? A ver, yo creo que el indulto en el Perú puede estar dividida la opinión y de repente al final, si se produce cuando la enfermedad se agrava, evidentemente va a haber una mayoría quizás que lo acepte y una minoría que lo rechace. Pero la mayoría que lo rechaza es más belicosa que la mayoría que lo va a aceptar en el Perú. Ahora, lo que yo sí creo es que fuera del Perú, la condena internacional no va a entrar en disquisiciones y va a ser, creo que casi unánime. Y eso es lo que debe estar pensando muy bien Ollanta antes de tomar una decisión. Ahora bien, el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Justicia, que son de izquierda, ya han adelantado opinión en contra del indulto, ¿no? Claro, claro. Eso indica que el presidente corre riesgo de afrontar una crisis política en su gabinete en caso de que tomara la decisión a favor del expresidente Fujimori. Claro, claro. Estas personas y otras más han luchado constantemente por los derechos humanos, etcétera. Han sido miembros de organizaciones ONGs de izquierda, ONGs, ¿no?, que han tratado el tema desde mucho tiempo atrás, por lo tanto no van a cambiar de parecer porque son ministros o primeros ministros, o sea, no van a cambiar, van a tener que seguir con su propia línea, ser coherentes consigo mismos y por supuesto que renunciar en caso de que eso se produzca, ¿no? Ahora, hablando del indulto... Además, la renuncia tendrá que ser antes de la firma del decreto, porque ellos tienen que firmar el decreto. Bueno, sí, pues el indulto le parte el gabinete al presidente, seguramente le va a crear problemas en sus propias relaciones en el Parlamento y también con un sector de la calle, ¿no? Bueno, ese es el tema, o sea, pero por otro lado, el indulto le puede abrir un abanico de alianzas y de posibles, pero en fin. Pero hablando del tema de que esto es una decisión personal, este gobierno congresista se está caracterizando por ser muy sui generis en su estilo, ¿no? Por ejemplo, no hay una figura fuerte como Alan García. Digamos, a Toledo se le criticaba muchas cosas, pero tenía una red de consejeros, de asesores, de filtros, o tenía un primer ministro fuerte, eficaz como Kuczynski. Al propio Fujimori se le puede criticar muchas cosas, pero tenía una red de asesores. Sí, sí. Este gobierno no tiene eso y tiene un gabinete débil y por otro lado hay un protagonismo que ya va a ser parte de la sociología seguramente de la primera dama, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted a este gobierno, ¿no? Digamos, un gobierno que aparece muy frágil, pero que tiene un estilo muy centralizado de decisión en la llamada pareja presidencial. Efectivamente es un gobierno que se ve aparentemente frágil, con poca experiencia, con poco manejo, con poco oficio, pero curiosamente cuando tú conoces cuáles son tus defectos, tratas de alguna manera corregirlos o cubrir los vacíos que puedas tener, pero no los está cubriendo, porque las personas que ha llamado para integrar el gabinete en general, y sobre todo los primeros ministros, son personas
que no tienen ninguna experiencia política, que se están haciendo camino al andar. El caso de Toledo era diferente porque trajo a gente de mucho peso, Beatriz Merino, el propio Kuczynski, Roberto Dañino, en fin. Tú veías ahí que había recursos para paliar cualquier crisis, para enfrentarse a los problemas en ese momento. Y en el propio García, él mismo tenía una gran personalidad, un peso y un volumen, además que se veía mucho peso, a larga vista, sin necesidad de acercarse mucho a él, pero tenía también operadores políticos interesantes. El propio del Castillo lo hizo en su momento, y Velázquez Gesquén también, y Yehude Simons también. O sea, tú tenías ahí gente que eran buenos directores de orquesta. Todo eso no se ve ahora. Y además la figura presidencial de Ollanta no es García, no es el hombre que domina la escena, que llena la escena en el sentido figurativo. La primera dama parece llenar. Y que García, si bien había una primera dama muy carismática, ¿no? muy carismática, muy señora, pero era pues de perfil muy bajo, como Pilar Nores, que es una gran dama evidentemente, pero de perfil muy bajo. Ahora tenemos también a una dama importante, a una mujer muy inteligente, muy carismática, pero que quiere llenar un espacio y que está llenándolo a costa del vacío que se produce el propio gobierno de su marido, con un costo político que puede venir después. Las facturas siempre se pasan después. Primero se come la entrada del segundo y el postre, y después viene la cuenta. La cuenta va a venir después en algún momento, y no sé si será abultado o no. Y entonces eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando. Y es verdad, la señora Heredia tiene legítimo derecho a tener aspiraciones políticas, pero ¿en qué medida? La pregunta es, ¿en qué medida este exceso de protagonismo afecta una institución tan importante para el sistema democrático como es la institución presidencial? Te ruego que me respondas después de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa, pero antes viene Patsy.